meter de lleno en lo que sucedió ayer y tiene que ver con la elección de gobernadores. Claudio Rego logró la preferencia en las urnas y va a continuar como gobernador metropolitano luego de vencer a Francisco Rego. Con los resultados de este domingo, la mayoría de los gobernadores en el país siguen siendo del oficialismo, aunque la oposición tuvo un repunte, alcanzando 6 gobernaciones regionales. Vamos a analizar estos datos con Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Felipe, ¿podemos hablar de ganadores y perdedores luego de la elección de ayer? Y más bien si lo analizamos en el contexto de lo que sucedió también el 26 y 27 de octubre. Creo que hay ganadores y perdedores de manera transversal. Por un lado podemos hablar de ganadores en el sector del oficialismo porque obtuvieron 10 de las 16 gobernaciones, pero podemos hablar de ganadores también en el sector de la oposición que crecieron de 1 a 6 gobernaciones. Entonces, en ambos sentidos podría hablarse de ganadores y sacar cuentas alegres y quedar satisfechos respecto al resultado de ayer. Quizás donde uno puede observar más es en el ámbito de los perdedores, de los grandes perdedores de esta elección. Creo que ahí posiblemente hay algo más donde uno puede escarbar y encontrar ciertos denominadores comunes también. Sí, uno de los perdedores podríamos decir también fueron los extremos, si lo podemos posicionar políticamente también así, porque ni el Partido Comunista ni el Partido Republicano obtuvo una gobernación. Exactamente. Los polos, tanto a nivel de republicanos, que iba con 2 candidatos, y el Partido Comunista, que iba con 1, lograron hacerse de alguna gobernación. Y eso se redujo en que no tienen representación gubernamental en los gobiernos regionales, lo que no es conveniente para esos sectores y demuestra y se condice bastante con los resultados de la elección de octubre. Pareciera, al menos en estas elecciones, una mirada más hacia el centro y hacia la moderación también en los discursos. Sí, y de hecho, al parecer también esta lógica que existió durante los días anteriores sobre que esta elección podía terminar siendo un plebiscito, para el gobierno tampoco se impuso. No, creo que fue una mala estrategia de la oposición transformar particularmente la elección de Santiago en un plebiscito al gobierno, sino que, y de acuerdo a lo que uno observa ayer, acá lo que hubo fue una contienda por 2 perfiles, 2 características, 2 victorias distintas políticas, y eso se redujo y redundó en el triunfo de Claudio Rego, que no es necesariamente exportable a un triunfo de gobierno ni mucho menos. Creo que son 2 carreras totalmente distintas. Eso te iba a preguntar también, Felipe, ¿cómo el gobierno puede interpretar el triunfo de Orrego? Porque Orrego durante todo el tiempo de campaña se identificó como un candidato independiente, así se presentó de hecho ante el CERVEL, pero como un candidato que no representaba al oficialismo pese a tener el respaldo de todo el oficialismo. Claro, yo creo que las cuentas alegres que puede sacar el gobierno van más en la línea de la tranquilidad. Esta elección no les pasó por encima, sino que por el contrario, gente afina al gobierno, directa o indirectamente, porque también en Temuco tenemos a Zaffirio en la Araucanía, que también es independiente, son más afines al gobierno que a la oposición. Y creo que esa es la cuenta alegre que tiene que sacar el gobierno, no hacerse de estos triunfos como si fueran triunfos de ellos, porque francamente no lo son. Hablemos un poquito también de lo que pasa en la oposición, porque lo que quedó claro ayer es que no existen varitas mágicas ni en 12 de votos. Evelyn Matei no logró traspasar ese capital político que tiene a Francisco Orrego. ¿Es una mala noticia para Evelyn Matei o da cuenta también de que los tiempos también en términos políticos han cambiado? Yo creo que no es una muy buena noticia. Su capital puede quedar medianamente mermado. Ella fue categórica en Santiago, la región metropolitana, fue también muy fuerte en Valparaíso y también en la Araucanía, por los candidatos de la derecha. Y en las 3 partes ella, su capital y a quien ella apoyaba perdió.
Si esto exportable a la elección del próximo año presidencial, no, pero sí hay un daño un poco reputacional, un daño a su imagen y va a tener que trabajarlo y eventualmente revertirlo. Mm, Porque, como tú bien dices, no son exportables los votos, son traspasables. mm. Pero igual, uno se queda con la imagen de quién estaba detrás de la ciudadanía. Recuerda que quienes lideraban esas campañas, más allá del candidato o la candidata a gobernación, era el rostro de Belín Matei. Y eso puede dañarle un Sí. poco. Sí, y ahí inmediatamente también está quienes piensan que en la oposición se puede abrir el apetito, porque si hasta el sábado Evelyn Matei corría con ventaja sola en la oposición, ya hay voces que dicen en RN, bueno, ¿por qué no levantar un candidato nuestro para las primarias? Lo mismo podría hacer Evópoli y eso podría significar a lo mejor no sé, una afectación para la propia candidata Matei, que en todo caso dice que todavía no es la candidata oficial, pero es la que corre con ventaja. Sí, claro, en la oposición ya hay Sí, apetitos. El mismo alcalde Carter. Carter ha planteado su interés y esto se puede abrir. Es la ventaja que tiene hoy día la oposición y la desventaja que tiene el oficialismo. eh, que a nadie se le abre el apetito. Es como una situación muy extraña. En una parte sobran candidatos y en otra parte faltan candidatos. Esto le puede hacer competitivo, volviendo a la oposición, se le puede hacer más competitivo el escenario a Beli Matei, más allá de su rostro. Hay otros que ya han venido planteando un interés presidencial. Mm. Sí, de hecho, hasta Francisco Rego salió como una figura posible para Renovación Nacional, como candidato presidencial. Sí, pero yo creo que es un candidato que rápidamente se va a situar Mm. en otro estadio competitivo Sí. y no en el de la presidencial. Yo creo que hay un aprendizaje también en su candidatura y en su rostro. Y Mm. eso tiene que entenderlo y asimilarlo también el partido Renovación Nacional. Sí, y bueno, creíble también lo de Claudio Rego, ¿no? Que ahora reunido con el presidente Boric descartó ser candidato presidencial, dijo que iba a ser gobernador los 4 años. Sí, porque era uno de las posibles cartas, con 2,5 millones de votos en esta segunda vuelta, con una diferencia de 10 puntos al candidato Mm. de la oposición. Uno podría deducir que se perfilaba en esa línea, lo que le hace aún más complejo el escenario al oficialismo en la búsqueda de candidatos que pueden emerger prontamente, porque yo creo que de aquí al 15 de diciembre, cuando cuando salgan los candidatos actuales que hoy día están en los respectivos municipios, se retiren, eh, la campaña va a empezar con mucha fuerza. Cuando tienes de contrincante, tienes a nadie, tus posibilidades de crecer son altísimas. Mm. Bueno, Felipe Vergara, queremos agradecerte mucho, analista político de la Universidad Andrés Bello, agradecerte por esta conversación. Que tengas excelente semana. Muchas gracias, saludos a ustedes Que también. te vaya muy bien. Muchas gracias. Y precisamente hablábamos de Claudio Rego, que estuvo